Bienvenido a nuestra visión general completa de la guerra entre Afganistán y Estados Unidos. Retrocedemos en el tiempo a los años anteriores al conflicto para comprender su complejidad e implicaciones. Nuestro viaje nos lleva a través de una serie de acontecimientos que han dado forma no solo a las dos naciones involucradas, sino que también han tenido consecuencias de gran alcance para la comunidad internacional. Nuestra historia comienza a finales de la década de 1970 con la invasión de Afganistán por la Unión Soviética. Este acontecimiento marcó el comienzo de un conflicto prolongado que tendría importantes repercusiones para el futuro. Como respuesta a la invasión soviética, Estados Unidos, en el espíritu de la Guerra Fría, comenzó a apoyar a los muyahidines, un grupo de combatientes de la resistencia afgana, tanto militar como financieramente. La Unión Soviética finalmente se retiró de Afganistán en 1989, lo que llevó a un vacío de poder que fue llenado por diferentes facciones, lo que resultó en un estado de continuo malestar civil. Entre estas facciones, los talibanes, un movimiento islámico de línea dura, emergieron como una fuerza dominante a mediados de la década de 1990. Capturaron con éxito la capital, Kabul, y establecieron un régimen duro, hundiendo a Afganistán en un oscuro periodo de opresión y violencia. El impacto perjudicial del gobierno de los talibanes en la población afgana provocó indignación internacional. En consecuencia, Estados Unidos, tras los devastadores ataques del 11 de septiembre, identificó a los talibanes y sus dirigentes, en particular a Osama bin Laden, como los principales perpetradores. El gobierno estadounidense declaró la guerra al terror, y aquí comienza el enfrentamiento directo entre Afganistán y Estados Unidos. En octubre de 2001, Estados Unidos, junto con varios aliados de la OTAN, lanzaron la Operación Libertad Duradera, una respuesta militar dirigida a los talibanes y su presunto aliado, Al-Qaeda. La campaña marcó el comienzo de una guerra que provocaría una revolución en el panorama sociopolítico de Afganistán. La Operación Libertad Duradera inicialmente logró expulsar a los talibanes de posiciones gubernamentales y sacar a Al-Qaeda de Afganistán. Sin embargo, los desafíos en el Afganistán posterior al conflicto resultaron ser mucho más complejos de lo previsto. El establecimiento de un gobierno democrático estable siguió siendo difícil de alcanzar debido a la corrupción generalizada, las divisiones étnicas y una insurgencia talibán siempre activa, la prolongada presencia de fuerzas extranjeras en Afganistán, y la situación política cada vez más inestable intensificaron el sentimiento antiestadounidense en el país. En 2006, los talibanes se habían reagrupado y habían lanzado una potente insurgencia. En los años siguientes se produjo una escalada de violencia, y un aumento de las bajas en ambos bandos. Para contrarrestar la intensificación de la situación, Estados Unidos aumentó su presencia militar, adoptando una estrategia de contrainsurgencia centrada en proteger a la población afgana y reconstruir la infraestructura del país. Al mismo tiempo, se hicieron esfuerzos para capacitar y equipar a las Fuerzas de Seguridad Nacional afganas, ANSF, para que asumieran gradualmente las responsabilidades de seguridad. Si bien hubo ganancias significativas, el costo de la guerra, tanto en términos de dinero como de vidas, fue asombroso. Los informes de víctimas civiles, casos de profanación de monumentos culturales y religiosos por parte de personal militar estadounidense, y una percepción general de ocupación extranjera provocaron una desilusión generalizada entre la población afgana. A medida que la guerra se prolongaba, la administración Obama, en 2009, decidió adoptar una estrategia de salida más compleja. Esto implicó una oleada de nuevas tropas para desmantelar a los talibanes de una vez por todas, y el posterior traspaso de los esfuerzos de seguridad y reconstrucción a las ANSF. Simultáneamente, se hicieron esfuerzos diplomáticos para abrir canales de comunicación con los talibanes. A pesar de estas medidas, la guerra no dio señales de llegar a su fin. La resiliencia de los talibanes y los desafíos profundamente arraigados de la gobernanza afgana estimularon crecientes críticas a la guerra entre el público estadounidense. Los llamados a una retirada completa de las tropas estadounidenses se intensificaron, lo que finalmente llevó al anuncio de una retirada por parte de la administración Trump en 2017. El proceso de retirada de tropas se aceleró significativamente bajo el presidente Joe Biden, con una fecha de finalización fijada para el 31 de agosto de 2021. En medio de la evacuación, los talibanes rápidamente ganaron terreno y finalmente tomaron el control de Afganistán, menos de un mes después de la partida final del ejército estadounidense. Esto marcó el final desgarrador de la guerra de casi 2 décadas. Los sueños de un Afganistán próspero y democrático quedaron destrozados, dejando al país una vez más bajo el dominio de los talibanes. A pesar del alto costo, la guerra, por inimaginable que parezca, terminó en una situación casi idéntica a como había comenzado. Tal como estamos después, surgen preguntas sobre las implicaciones y el legado de esta guerra. El costo de las vidas humanas, los asombrosos costos financieros, la perturbación social y el cambio geopolítico en la región nos obligan a tener en cuenta el costo real del conflicto. Y en medio de todo esto, no se puede olvidar la resiliencia del pueblo afgano, que anhela paz y estabilidad en su tierra devastada por la guerra. La historia de esta guerra contra Estados Unidos es sombría, y resuena mucho más allá de las fronteras de Afganistán.
Sirve como un crudo recordatorio de las complejidades de la construcción de la nación, de los límites del poder militar, y de la importancia de comprender la historia para dar forma a un futuro mejor. A medida que avanzamos, las lecciones de este conflicto se vuelven más críticas que nunca. En medio de los desafíos que plantean el creciente extremismo, los estados frágiles y los cambios de poder global, la búsqueda de la paz y la estabilidad sigue estando a la vanguardia de las aspiraciones comunes de la humanidad. No se puede negar que el futuro de Afganistán es incierto. Pero, esperemos, con la culminación de la guerra estadounidense, marca el comienzo de un nuevo capítulo para el pueblo de esta nación cansada de la guerra. Las páginas están en blanco, esperando una historia de esperanza, resiliencia y paz, escrita por el propio pueblo afgano.